Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por lo que ha vivido en los campos que por aquello que ha aprendido en libros y universidades. Hoy les hablaré acerca de cuál es la influencia que tienen Putin y Donald Trump en Estados Unidos, Ecuador, Venezuela y el mundo. Para entender esto, tenemos que partir de un hecho real. Estados Unidos ha intervenido directamente en Venezuela a través de Juan Guaidó, ha intervenido directamente en Bolivia a través de Yanine Áñez y ha intervenido en Ecuador, donde tiene dos bases militares, una en Galápagos y otra en Manta, y que le sirven o le han servido a Lenín Moreno para sostenerse en el poder. Pero a su vez también todos sabemos que Rusia ha intervenido y ha ayudado a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua a sostener sus gobiernos, lo cual ha causado un serio enfado por parte de Donald Trump. La nueva Federación de Rusia emergió del primer imperio comunista, la Unión Soviética. Denominamos imperio militar o imperio en general a todo aquello que tiene bases, todo país que tiene bases militares fuera de su territorio. Si un país tiene bases dentro de su territorio, no podemos decir que es un imperio. Pero si tiene bases fuera de su territorio y de sus fronteras, ya es un imperio. La Unión Soviética puso bases militares en Europa del Este, en los países de la ex-URSS como Georgia, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Tayikistán o Afganistán, de donde salió derrotado, y en Cuba, por supuesto, donde sacó su base militar luego de la crisis de los misiles en los años 60. La Unión Soviética ayudó a la independencia de las colonias de las potencias europeas golpeadas por Hitler y su ejército nazi. Es que desde que Napoleón atacó Rusia y se convirtió en una amenaza, todas las potencias europeas pasaron a ser una amenaza para Rusia, gracias especialmente a que disponían de enormes recursos que literalmente robaban de otros continentes. Por eso, Rusia golpeó a los ex imperios europeos, liberando justamente a sus colonias de donde provenían sus recursos, como China, Vietnam, Laos, Pakistán, Birmania, Corea del Norte, los países árabes y más en Asia, a casi todas las colonias de los imperios europeos en África, por lo que hasta hoy le odian países como Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Portugal o Holanda, que se habían repartido el planeta junto con España en el siglo XVI. Pero en Hispanoamérica, solo a Cuba y Nicaragua se habían atrevido a rebelarse contra el neocolonialismo norteamericano que invadió y se apropió de las ex colonias de los viejos imperios de Europa. En esto los países de la rebelión fue posible gracias a que primero la URSS y luego la Federación de Rusia, gobernada por Putin, también dio soporte a países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Siria o Irán. A su vez, el fin de la Unión Soviética no solo liberó a los países de Europa de este imperio comunista, como se decía, sino a todos los gobiernos de países que fueron atrapados por formas dictatoriales socialistas o pseudo-socialistas como Irak o Libia, donde, después de revoluciones socialistas, retornaron teocracias musulmanas o, después de revoluciones socialistas, se dio el origen y nacimiento de dictadores africanos con sus dictaduras territoriales. Las crueles dictaduras territoriales pasaron de América a África, a Asia y todo, por ejemplo, al Congo, a Nigeria, a Costa de Marfil, a Liberia y muchas otras más. Es decir, por el nacimiento de países de las ex colonias que nacieron de territorios, estos territorios tenían el problema de que carecían de identidades particulares menos o más importantes que las identidades colectivas creadas por los imperios europeos. El conflicto que hasta ahora vivimos es que queremos fabricar identidades nacionales, por ejemplo, ecuatorianos, peruanos, colombianos, venezolanos, que en realidad no existen. Y esto es lo que ha usado Estados Unidos para dividir al mundo y apropiarse de él, mientras en su territorio trata de eliminar estas diferencias. Nacimos sin identidad propia,
como países excoloniales de imperios europeos. Vale señalar curiosamente que los países que fueron excolonias británicas han sido los países más exitosos en el resto del mundo. Por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, India, China, Estados Unidos, Sudáfrica. Y al parecer esto se debe a que los ingleses supieron evitar que sus excolonias se pelearan entre sí, a diferencia del resto de los imperios europeos que se fundaron en las conquistas territoriales a base de la pelea entre vecinos de las tierras que querían y luego animaron a la pelea entre vecinos de las tierras de las que eran expulsados. Estados Unidos, vencedor de la Segunda Guerra Mundial, se apropió de las excolonias europeas, especialmente de España, usando la prolongación de los regímenes coloniales, camuflados por elecciones dudosamente transparentes, logrando que al mismo tiempo las colonias de estos imperios estuvieran bajo un control indirecto del Pentágono y el Departamento de Estado. Las independencias nacionales llevaron a los países a liberarse de sus antiguos propietarios, los reyes europeos, pero la lucha continúa contra Estados Unidos, que se negó a dejar en libertad a Vietnam, por ejemplo, colonia francesa, lo que le llevó a su primera gran derrota militar en la posguerra y, por supuesto, a una guerra directa con Cuba. Esta guerra directa con Cuba no se realizó en territorio cubano, sino en Angola, y fue apoyada por la Unión Soviética. Allí, en Angola, Cuba ganó a Estados Unidos y esto le dio la independencia a Angola, Rhodesia, Etiopía, Somalia e incluso a la separación racial en Sudáfrica. Es que la guerra y en la política y en la salud no hay enemigo pequeño. Lo estamos viendo con el coronavirus. Angola fue una derrota que no solamente afectó a los norteamericanos, sino a sus aliados como Inglaterra y Sudáfrica, y, por supuesto, amedrentó a los norteamericanos en su propósito de retomar militarmente la isla caribeña más próxima a sus fronteras, que es Cuba. Tal derrota militar y moral permitió un primer presidente negro en Sudáfrica, Mandela, y encendió las guerras de guerrillas en África que hasta ahora son incontenibles. Pero el fin de la Unión Soviética por su propia disolución y sin ninguna guerra armada fue un suceso de la historia del siglo XX que abrió la posibilidad de que los imperios se autodisolvieran por agotamiento propio y sin necesidad de una confrontación bélica. Hoy, la posibilidad de que el último imperio de Occidente, el imperio norteamericano, se autodisuelva se está volviendo posible. Parte de su derrota en Afganistán, que al igual que el imperio soviético, su disolución partió también de Afganistán, pues ha tenido que firmar recientemente, en estos días, con los mujahidines, un tratado que les obliga a dejar ese territorio tras la más larga guerra de su historia, que ha durado 19 años. El imperio norteamericano, a diferencia de los imperios europeos, es un imperio en el que hay un estado paralelo formado por el Pentágono, la Casa Blanca y el Departamento de Estado, que pueden hacer cosas que su pueblo no quiere, ni tolera, ni permite, y lo hace a escondidas. Lo estamos viendo en el asunto de Donald Trump y su juicio, que él utilizó los recursos del Estado a escondidas para intimidar al gobierno de Ucrania y obtener informaciones que le podían favorecer en su campaña contra Joe Biden. En los imperios europeos, los reyes podían hacer lo que querían, pues sus pueblos no tenían mucha importancia y mucha influencia en sus decisiones. Así, de manera descarada, podían invadir territorios como Julio César lo hizo con los territorios galos, o mutilar a esclavos en su hacienda, como lo hizo el rey Leopoldo de Bélgica. Estados Unidos funda su poder en la explotación de recursos materiales y humanos de las excolonias europeas, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la inventiva y el comercio global. Financia su poderío en el poder militar y sobre todo aéreo y ahora espacial, que le permitió ganar las guerras de Europa y Alemania y en Asia a Japón. Pero hoy se enfrenta al poderío aéreo de Putin y la Federación de Rusia, que desde que la gobierna volvió a ser el actor más importante en los conflictos globales. Al igual que la Unión Soviética, Estados Unidos se enfrenta a la posibilidad de la autodisolución de su imperio. Esta autodisolución de su imperio está siendo animada por la confrontación entre ricos y pobres,
pues los ricos en Estados Unidos son ahora superbillonarios del mundo y por primera vez en su historia se disputan con su propio dinero, caso del gobernador del millonario Bloomberg, y el gobierno de ese y el dinero del gobierno, pues no existe el límite del gasto electoral. Donald Trump y la liberación del gasto electoral hicieron evidente esto. Los superbillonarios son 1% de la población norteamericana, pero tienen más del 50% de la riqueza de ese enorme país, en tanto que el 99% de la población tiene menos del 50% de la riqueza norteamericana, y esta concentración en pocas manos del poder, y no solo del poder, de la riqueza e incluso de la información y el conocimiento, ha entrado en una carrera desbocada e incontenible que los demócratas norteamericanos llaman capitalismo desbocado. El otro factor que impulsa la autodisolución del imperio norteamericano es la concentración racial y la confrontación racial interna. Estados Unidos se considera un estado de raza blanca o aria y toleró, incluso atrajo a los europeos del continente donde los blancos son mayoría, Europa, a emigrar a su país a cambio del aniquilamiento de los indígenas nativos, visible en la llamada conquista del oeste. Así también frenó la importación de negros africanos junto con Inglaterra, luego de que el crecimiento exponencial de esclavos se convirtiera en un problema nacional que llevó a la Guerra de Secesión norteamericana. Esta guerra liberó a los negros de sus amos blancos del sur, pero no a la discriminación racial que estuvo legalmente vigente hasta los años 70 del siglo XX, es decir, hasta hace 100 años después de la Guerra de Secesión entre el norte y el sur. Y actualmente continúa, pues los negros y mulatos norteamericanos son la mayor parte de los 2 millones de presos en esas costosas prisiones, frente a la cual ni el primer presidente afroamericano, Obama, ha podido hacer nada. A esta división racial se suma la confrontación que está tomando grandes proporciones contra los hispanos, que incluye el asesinato de estos en Walmart o en cualquier esquina. Los hispanos son descendientes de los conquistadores españoles y los nativos de América, que luego de la Revolución Francesa, en la que el pueblo de París derrocó a la monarquía más opulenta y derrochadora de Europa, creyeron que podían librarse del imperio español, que había cometido graves errores, como mantener el sometimiento de sus colonias a autoridades nominadas por la corona española, y que discriminaban a los hijos de españoles, a los blancos americanos, a los llamados criollos, pero también a los indios, mestizos, mulatos y negros. Además, había concentrado la riqueza en los terratenientes que vivían en paraísos personales llamados haciendas, donde cada uno era el rey, explotador, violador, asesino, sin que nadie pueda entrar en su territorio y decirles qué hacer. Esto incluía las haciendas de la curia católica, que inclusive, violando los mandatos del Vaticano, albergaban a la esclavitud de los negros, como en el caso de Ecuador. Finalmente, con la explosión de los jesuitas, inventores del socialismo latinoamericano en sus primeros años, en territorios del Río de la Plata, Paraguay y la Amazonía, como nos lo cuenta la película La Misión, que luego se convirtieron en la primera transnacional global del mundo y en la congregación más rica de la Iglesia Católica, por lo que el rey Carlos III de España los expulsó, fracturando así la columna vertebral de su imperio en América, que era esta congregación, y creando enemigos astutos, inteligentes y ricos que llevaron a terminar con su reino transoceánico. Las horas al frente del Vaticano, con el Papa Francisco, le han vuelto a dar poder a los jesuitas, que continúan en su poder con el negocio de la educación y el llamado comercio justo, en que en los tiempos de la colonia consistía en repartir la riqueza de sus exportaciones entre los nativos. Una vez expulsados de América, los jesuitas fundaron universidades en el Imperio Ruso, en el Imperio Sueco, e incluso crearon los primeros diccionarios de lenguas, de las más diversas lenguas, inclusive del japonés, algo en lo que se fundó su expansión. Luego de la expulsión de América hispana, los jesuitas también cooperaron con el nacimiento de los Estados Unidos y su enorme riqueza, pues aportaron con su gran tesoro para crear el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fundamento del dólar, que hoy es la moneda más poderosa del mundo y está controlada por la familia de su ex contador, los Rothschild.
La conquista napoleónica de España dio origen a las llamadas juntas ciudadanas, en las que los ricos limaban sus diferencias y se agrupaban como las familias de la mafia italiana, de la Cosa Nostra, pero contra Napoleón y su ejército. Y de esta manera liberaron, junto a los ingleses con su armada al mando del almirante Nelson, a España de aquel dominio francés. Este mismo modelo de fabricar la conspiración o el contubernio, que es popular en América Latina desde entonces, se extendió y se usó en Hispanoamérica para liberarse de los gobernantes nombrados por el rey de España. La acción rebelde de las juntas ciudadanas partía del desconocimiento de la autoridad por un grupo de los llamados notables de la ciudad, que luego movían a los indios de sus haciendas e incluso a los negros con la promesa de liberarlos luego de las victorias sobre el ejército español. Una mentirota. Así fue como los grandes terratenientes de América Latina como Simón Bolívar, San Martín o Higgins se unieron a curas como el cura Hidalgo en México o Cuero y Caicedo en Ecuador para formar ejércitos libertadores que liberaron los virreinatos. Pero a su vez crearon guerras internas entre virreinatos, capitanías generales y reales audiencias, formando cada una de estos nuevos países. Países que no dejaron de ser el paraíso de los terratenientes, del clero, y el infierno de los campesinos, indígenas, mestizos y negros, de mulatos que hasta ahora sienten su agonía en aquellos territorios. El nuevo imperio norteamericano extendió sus garras sobre las excolonias españolas, apropiándose primero de los territorios del norte del Río Grande en el Virreinato de México, usando el mismo sistema. Juntas de notables locales que luego se declararon en independencia a California y Texas o Arizona, Nuevo México, países que una vez independientes pasaban a ser los nuevos estados de la Unión, respaldados por un ejército norteamericano que incluso llegó hasta la Ciudad de México y se valió de la guerra y de sus inventos como los acorazados, las ametralladoras, los rifles de repetición y la guerra mediática, porque ya utilizaban la prensa, para derrotar lo que quedaba del imperio español y así apropiarse de las islas españolas en el Caribe, Filipinas y Oceanía mediante la guerra hispano-norteamericana. Mientras tanto, en el sur, el rey de Portugal, que pudo conservar su imperio hasta los años 80 del siglo XX, escapando del ejército napoleónico y refugiándose en Brasil, continuó su expansión en Sudamérica, provocando hace 150 años la más sanguinaria guerra junto con el Imperio Británico contra el naciente estado de Paraguay en la llamada Guerra de la Triple Alianza. Antes, Portugal, y desde Brasil, invadió y quitó a los jesuitas sus territorios abandonados en Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay y Argentina, creando el gran país que se llama ahora Brasil. Y en la Guerra de la Triple Alianza fue, junto con Inglaterra, para exigir a Paraguay, como todas las ex colonias españolas, donde Inglaterra aportó con recursos económicos, armas y mercenarios para su independencia, la entrega de sus puertos y el no pago de impuestos por los productos de importación que necesitaba, como la quinina en Ecuador, o por el no pago de impuestos por sus productos de exportación, como el famoso casimir inglés. A esto se negó Paraguay, y valiéndose de una disputa política en el vecino país de Uruguay, Inglaterra y Portugal usaron los ejércitos de Argentina y Uruguay para salvajemente matar a la mitad de la población paraguaya a fin de conseguir que los puestos paraguayos sean posesión inglesa y repartir con el rey de Portugal y sus títeres presidentes de Uruguay y Argentina territorios paraguayos entre los vencedores. La expansión de Brasil se detuvo cuando el rey de Portugal volvió a Europa y su hijo desistió de ser rey del primer reino de América, el Imperio de Brasil, y luego de la Segunda Guerra Mundial, donde los otros países en expansión de América se vieron cara a cara con los Estados Unidos. América Latina se convirtió luego en el llamado patio trasero de los Estados Unidos, su principal proveedor de materias primas como el caucho, el petróleo, que fueron claves para ganar la Segunda Guerra Mundial, con México y Venezuela como principales proveedores de petróleo, Perú y Brasil como principales proveedores de caucho, Centroamérica y Cuba como principales proveedores de azúcar y frutas, Argentina y Uruguay como principales proveedores de trigo, cebada y carne. Pero la gran concentración del poder, riqueza, información y conocimientos en Estados Unidos se ha convertido en el foco de atracción más importante de la migración latinoamericana. Hoy,
La migración latinoamericana se está apropiando de los estados más ricos de la Unión como California y Texas y va por New York, Illinois, Chicago, la Florida, Arizona, Nuevo México, entre otros. Entre sus logros más importantes está haber conseguido que California sea estado santuario de hispanos, al igual que Nueva York, lo que por supuesto tiene con los pelos de punta a Donald Trump de los supremacistas blancos, y es peor. Ahora que California está con Bernie Sanders, la situación se ve castaño oscuro. Solo California es la quinta economía del mundo y si relacionamos su riqueza con su superficie y población, es la primera economía del planeta, por lo que la disolución espontánea del imperio norteamericano indudablemente puede empezar por aquí. Pero lo más probable no es que Estados Unidos se disuelva, sino que sea absorbido por América Latina y juntos pasen a ser un nuevo país en un proceso que sería la antítesis de lo que ocurrió con la Unión Soviética. Esto puede suceder porque la Unión Europea está actuando como catalizador mundial que obliga a formar nuevos órdenes mundiales de manera que el incesante poder de esta unión está forzando a oponentes como China y Rusia a aliarse y fractura las políticas de Donald Trump de América primero, pues solo no puede con los nuevos adversarios y la salida es un verdadero Estados Unidos de América desde Canadá a la Argentina. Putin, a su vez, ve en esto una gran oportunidad y posibilidad de liberarse del terrible enemigo del imperio que es el imperio norteamericano, pues a no dudarlo, los nuevos Estados Unidos de toda América no serían su enemigo, simplemente porque todos los países del mundo necesitan de la capacidad creativa norteamericana que está en el norte del Río Grande o de sus productos y recursos naturales que están cada día más escasos en el planeta y se conservan al sur del Río Grande. La gran inteligencia que desarrolla Estados Unidos y la gran protección de la vida que desarrolla América Latina es posible si los Estados Unidos y América Latina continúan haciendo esto, no si una potencia extranjera los invade. Recordemos, además, que una guerra entre Rusia y Estados Unidos significa simplemente el fin del planeta. Ellos tienen la posibilidad de destrozarnos a todos los que existimos. En el norte de América, el cerebro humano vive un momento de ebullición creativa y al sur, la biodiversidad y la naturaleza tienen un lugar de amparo y protección, indispensables para que en este planeta puedan seguir albergando seres humanos. Otros elementos que animan la disolución de los Estados Unidos es el deterioro genético, especialmente de la raza blanca, que ha perdido su capacidad fértil y ha disminuido sus perspectivas de vida al nacer, por culpa del suicidio, las máquinas, el sedentarismo, la asepsia y antisepsia, las enfermedades crónicas, la susceptibilidad a las pestes, la exposición al sol, el sobrepeso, las adicciones a todo, desde el ocio hasta las drogas. El desplazamiento del ser humano por las máquinas, el poder de la inteligencia artificial, el espionaje masivo, el control mental, que multiplica el poder de los líderes norteamericanos y se convierte en hostigamiento y persecución que el Pentágono está ejercitando, está horrorizando a su propio pueblo, que se ve también afectado por el cambio climático, que es el factor global, junto con el transporte y las comunicaciones, que alteran el actual orden mundial. Y esta alteración afecta sobre todo a Estados Unidos, que es el que lo ha creado y lo manipula. Muchas gracias.